David Ortega descolgó el teléfono a las 12:17 de la noche de Navidad. Estaba medio dormido en su sillón reclinable, con la rodilla izquierda dolorida por el frío, cuando la pantalla se iluminó. Era Elena, su hija. Contestó al segundo tono. Papá, la voz se le quebró. Por un instante pensó que algo terrible les había pasado a los niños. Elena, ¿qué pasa? Hubo una larga pausa. Luego la oyó llorar. No el llanto educado de quien se avergüenza, sino un llanto de verdad. Papá, ¿por qué sale tu cara en todos los telediarios? David se quedó mirando la televisión, encendida al otro lado del salón con el volumen bajo. Algún programa de madrugada seguía emitiendo. Elena, ¿de qué hablas? Saliste en Onda Vallisoletana, y luego en TV Castilla y León. Ramón acaba de encontrar otro vídeo por internet. Se frotó los ojos. La mano todavía le escocía por un corte que se había hecho horas antes. Cariño, ve más despacio. Ella respiró de forma entrecortada. Papá, yo no lo sabía. Y ahí, antes de que dijera una palabra más, David supo exactamente a qué se refería. Porque 6 horas antes su hija le había dicho que no fuera a la cena de Nochebuena. Lo curioso es que aquella ni siquiera había sido la conversación más dura que habían tenido nunca. Ni de lejos. Las peores conversaciones suelen pasar en voz baja. Sin gritos, sin puertas dando portazos, sin discursos dramáticos. Solo unas pocas palabras que se quedan contigo más tiempo del que deberían. 3 días antes, David estaba sentado en la mesa de su cocina, en un piso del barrio de Parquesol, en Valladolid, pagando facturas y fingiendo que la jubilación era tan relajante como todo el mundo decía. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio, si soy sincero. Él y Pilar, su exmujer, se habían divorciado 15 años atrás. Desde entonces había aprendido a vivir solo. Uno desarrolla pequeñas rutinas, hace café para uno, come las sobras 2 noches en vez de una, le habla al perro. Luego el perro se muere y uno empieza a hablar solo. La vida se va haciendo más pequeña. No mala, solo más pequeña. Los momentos buenos siempre habían sido su hija y sus nietos. Al menos hasta entonces. Todavía recordaba haberle enseñado a Elena a montar en bici en el aparcamiento detrás de la parroquia. Recordaba un recital de baile que se le hizo más largo que una novela rusa. Recordaba ayudarla a mudarse a su primer piso, luego ayudarla a dejarlo, y luego ayudarla a mudarse otra vez. Eso es lo que hacen los padres. O al menos eso era lo que él creía. El teléfono sonó aquella tarde. Era Elena. Sonrió al ver su nombre. Hola, cariño. Hola, papá. Algo sonaba raro desde el principio. Los padres lo notan, da igual que tus hijos tengan 5 años o 35. ¿Va todo bien? Preguntó. Sí. Demasiado rápido. Luego silencio. Él se recostó en la silla. ¿Qué pasa? Otra pausa. Por fin lo soltó. Mamá y Ramón organizan la cena de Nochebuena este año. Ramón, el marido de Pilar. Llevaban unos 6 años casados. Ramón no era un monstruo. Ese era el problema. La vida habría sido más fácil si lo fuera. No era cruel ni maleducado. Simplemente era de esos hombres que siempre necesitan ser los más importantes de la sala. Si alguien contaba una anécdota de pesca, Ramón había pescado algo más grande. Si alguien corría una media maratón, Ramón corría una entera. Si alguien hacía voluntariado, Ramón hacía el doble. Con el tiempo, resultaba agotador. Aún así, David mantenía las formas por Elena. Siempre por Elena. Vale, dijo. ¿A qué hora voy? La línea se quedó en silencio. Fue entonces cuando lo supo. El estómago se le encogió antes de que ella respondiera. Papá, miró por la ventana la nieve amontonada junto al portal. Papá, quizá este año, se detuvo y empezó de nuevo. Estamos intentando que Ramón se sienta más parte de la familia. David no dijo nada. Sinceramente, no estaba seguro de haber oído bien. Ella carraspeó. Quizás sería mejor que esta Nochebuena no vinieras. Las palabras se posaron despacio en la habitación,
como el polvo. Miró el árbol de Navidad en la esquina, el mismo árbol artificial que tenía desde hacía casi 20 años. Todavía colgaban de las ramas bajas algunos adornos que Elena había hecho de pequeña en el colegio. Un angelito de arcilla torcido, un muñeco de nieve hecho con palitos de helado. Los había guardado todos. Al parecer, más tiempo del que ella lo había guardado a él. ¿Sigues ahí?, preguntó ella con suavidad. Sí, tragó saliva. Sí, aquí estoy. Papá, por favor, no te lo tomes como algo personal. Eso casi le hizo reír. No porque tuviera gracia, sino porque no había otra manera de tomárselo. Pero notó la incomodidad en su voz. Ella ya sabía que le estaba haciendo daño. Solo quería permiso para hacerlo. Así que se lo dio. Lo entiendo, cariño. Otro silencio. ¿De verdad? Claro. La mentira le salió más suave de lo que esperaba. Hablaron un minuto más, de nada en particular. Luego colgaron. Se quedó solo en la mesa. El frigorífico zumbaba. La caldera se encendió. Fuera, la nieve caía sobre la calle. Se quedó allí sentado casi 20 minutos, pensando, tratando de decidir si estaba enfadado. La verdad es que no. No al principio. Sobre todo se sentía cansado. Cansado de una forma difícil de explicar si no has pasado los 60. No físicamente, sino emocionalmente, como si hubieras cargado algo pesado durante años y de pronto te dieras cuenta de que nadie había notado que lo llevabas. A la mañana siguiente fue de compras de todos modos. Compró regalos para los nietos, un camión teledirigido para Mateo, un set de manualidades para Sofía. Para Elena compró algo distinto. Nada caro, solo consentido. Durante las 2 noches siguientes se sentó a la mesa del comedor a montar un álbum de fotos. 30 años de recuerdos, cumpleaños, funciones del colegio, excursiones de pesca, graduaciones, vacaciones familiares, fotos que ella probablemente ni recordaba que existían. Pasó horas ordenándolas, a veces sonriendo, a veces mirando una foto más tiempo del debido. Para Nochebuena, el álbum estaba terminado. Lo envolvió con cuidado. Luego lo cargó todo en su vieja furgoneta Ford. Se dijo que solo iba a dejar los regalos. Nada más. Sin discursos, sin cargos de conciencia, sin visita sorpresa. Solo una última responsabilidad de padre. Al menos eso era lo que pensaba. No tenía ni idea de que, antes de que acabara la noche, su vida entera estaría en las noticias. La Nochebuena amaneció gris y fría, uno de esos días de invierno castellano en que el cielo parece una plancha de acero sucio y el viento se cuela por cualquier rendija de la ropa. Se despertó sobre las 6. Ya no podía dormir más, la jubilación le había hecho eso. Su cuerpo seguía pensando que tenía que ir a trabajar. Preparó café, dio de comer a los pájaros del patio, vio a un par de gorriones pelearse por el comedero. Luego se quedó mirando por la ventana de la cocina más tiempo del necesario. No dejaba de mirar el móvil, no porque esperara que Elena llamara, sino porque una parte de él lo deseaba. Quizá había cambiado de opinión. Quizá se había dado cuenta de lo absurdo de todo aquello. Quizá diría, papá, olvida lo que dije. Ven. El teléfono siguió en silencio. Sobre las 10 cargó los regalos en la furgoneta. Las carreteras aún no estaban mal, Valladolid había visto inviernos peores. Cruzó la ciudad hasta el barrio de Elena, una urbanización nueva de casas grandes y jardines perfectos, del tipo donde cada garaje parece más limpio que su propio salón. Aparcó delante de su casa. Se quedó un minuto sentado. Podía ver, a través de la ventana, las luces de Navidad, un árbol enorme, gente moviéndose dentro, riendo. Los nietos probablemente ya estarían nerviosos de la emoción. Se imaginó a Mateo correteando en pijama de dinosaurios y a Sofía enseñando a todos el manual que hubiera hecho en el cole. Casi se bajó. Casi caminó hasta la puerta. Casi llamó. En vez de eso, cogió los regalos, los dejó con cuidado en el porche, y encima puso el álbum de fotos. Sin nota, sin mensaje, nada dramático. Solo regalos. Se quedó de pie un momento más. Luego se dio la vuelta y volvió a la furgoneta.
Toda la entrega duró menos de 2 minutos. Aún así, dolió muchísimo. Se marchó antes de que nadie lo viera, o quizá antes de verlos él a ellos. A veces hay diferencia. De vuelta en casa, pasó la tarde sin hacer nada de provecho. Vio parte de un partido antiguo del Real Valladolid que ya había visto. Calentó unas costillas asadas que le habían sobrado de un asador cercano, estaban secas. La ensaladilla rusa sabía a nevera. Se la comió de todos modos. Sobre las 4 sacó una caja de DVDs viejos. Años atrás había pasado a digital un montón de cintas familiares, Elena de pequeña, cumpleaños, funciones del colegio, vacaciones. Puso uno en el reproductor. La pantalla parpadeó. Y ahí estaba ella, de 8 años, sin los 2 dientes de delante, montando en bici por primera vez. «No me sueltes», gritaba. «Ya lo tienes», respondía su propia voz, más joven. Y entonces la soltaba. Ella pedaleó 6 metros sola antes de darse cuenta. La cara de orgullo que puso casi lo destroza. Vio otra hora más, y luego otra. Al caer la tarde, la casa se sentía más pequeña que de costumbre. El árbol de Navidad brillaba en la esquina, un aparato modesto que él mismo había montado. Nada del otro mundo, pero suficiente. Sobre las 7:30 pensó en hacer una tontería. Pensó en volver, no para montar una discusión, no para colarse en la cena, solo para ver a los niños. Quizá saludar por la ventana, quizá irse a los 5 minutos. Se puso el abrigo, cogió las llaves, caminó hasta la puerta y se detuvo. Porque si alguien tiene que suplicar un sitio en tu mesa, ese sitio ya no es realmente suyo. Colgó el abrigo de nuevo. La decisión dolió, pero también trajo una paz extraña. Poco después de las 8, el móvil vibró. No era Elena. Era un mensaje del centro de acogida municipal, el temporal empeoraba, quizá necesitaran voluntarios. David colaboraba allí varias veces al mes, nada heroico, solo ayudando a la gente a entrar en calor durante el mal tiempo. Contestó que iba para allá. El centro ocupaba el edificio de una antigua parroquia en el centro. Cuando llegó, el sitio bullía de actividad. Varios hombres sin techo habían entrado del frío. Un par de vecinos mayores de un bloque cercano se habían quedado sin calefacción. La gente tomaba café, veía la televisión, intentaba entrar en calor. Durante las 2 horas siguientes hizo lo que hacía falta, movió mesas plegables, repartió mantas, arregló un termostato terco, contó algún chiste malo, lo de siempre. Hacia las 10:30 las cosas se habían calmado. La nieve caía más fuerte fuera. Las carreteras empezaban a estar resbaladizas. Se despidió y volvió a casa. El temporal había arreciado rápido. La visibilidad no era buena. Los limpiaparabrisas trabajaban a destajo. Conducía con cuidado, sin prisa, nadie lo esperaba de todos modos. Unos 15 minutos después vio unos faros en un ángulo extraño más adelante. Al principio pensó que era un vehículo averiado. Al acercarse comprendió que era un autobús parroquial que se había salido de la carretera y había caído en la cuneta. No era un accidente grave, pero sí serio, el vehículo se inclinaba de forma incómoda. Las luces de emergencia parpadeaban, la nieve soplaba de lado sobre el arcén. Se paró de inmediato, puso los intermitentes de emergencia, llamó al 112 y bajó del coche. El viento le golpeó como un puñetazo. Dentro del autobús vio movimiento, sobre todo pasajeros mayores. Era un grupo parroquial que volvía de un acto navideño. Varios parecían asustados. Una mujer lloraba. Un hombre parecía herido. El conductor intentaba calmar a todos. Se subió. «Soy David», dijo. «Ya viene ayuda». Esa simple frase pareció bajar el nivel de pánico al instante. Años trabajando en emergencias de suministros le habían enseñado algo importante. La gente aguanta las malas noticias, lo que no soporta es la incertidumbre. Se movió por el autobús comprobando a cada uno. Entonces algo le llamó la atención, un poste eléctrico dañado cerca de allí. No estaba caído del todo, pero sí lo suficiente como para preocuparle. Un cable había caído más bajo de lo normal. No tocaba el autobús aún, pero estaba cerca. Demasiado cerca. Ordenó a todos que se quedaran exactamente donde estaban. Nada de deambular fuera,
nada de bajar a la cuneta, nada de intentar caminar. El conductor le hizo caso. Menos mal. Unos minutos después ayudó a bajar con cuidado a dos mujeres mayores, una vez que los servicios de emergencia dieron el visto bueno. Una de ellas temblaba mucho, le dio una de las mantas de emergencia que llevaba en la furgoneta. La otra no dejaba de disculparse por ir despacio. Le dijo que le recordaba a su tía. Eso la hizo reír. Entonces su bota pisó una placa de hielo. Cayó con fuerza. La rodilla izquierda se le torció por debajo. El dolor le subió por la pierna. Por un momento no pudo respirar. Un bombero lo ayudó a levantarse. ¿Está bien? Depende de cuántos años cree que tengo. El bombero se rió. Él no, porque la rodilla le dolía como si tuviera 90. Cuando los sanitarios terminaron de asegurar la zona, tenía la mano sangrando por un corte profundo y la rodilla hinchada. Nada grave, solo lo suficiente para recordarle que ya no tenía 30 años. Un equipo de una televisión local llegó poco después. Una reportera se paseaba grabando. Le hizo un par de preguntas. Él contestó sin pensar mucho. Tenía frío, estaba cansado, quería irse a casa. La televisión era lo último que le importaba en ese momento. Al final un sanitario lo convenció de que le revisaran la rodilla. Se sentó en la parte de atrás de una ambulancia mientras la nieve seguía cayendo fuera. La reportera seguía grabando. Los pasajeros del autobús ya estaban a salvo. Y en algún lugar de la ciudad, su hija probablemente estaría abriendo regalos junto a un árbol de Navidad calentito. No tenía ni idea de que uno de esos regalos estaba a punto de cambiarlo todo. El sanitario quería llevarlo al hospital. Él quería su cama. Llegaron a un acuerdo, le limpiaron el corte de la mano, se lo vendaron. Le revisaron la rodilla y le dieron una lista de motivos por los que debía buscar más atención si empeoraba. Cuando llegó a casa era poco más de medianoche. La nieve seguía cayendo, no tan fuerte como antes, pero suficiente para convertir el barrio en una postal blanca y silenciosa. La mayoría de las casas estaban a oscuras. La Nochebuena tocaba a su fin. Abrió la puerta y entró. La casa se sentía exactamente igual que unas horas antes, tranquila, quieta, algo solitaria. Se quitó las botas y se dejó caer con cuidado en el sillón. La rodilla protestó de inmediato. Sí, sí, murmuró. Yo también. La televisión seguía encendida. Alguna cadena local emitía cobertura del temporal toda la noche. No le prestaba atención. Cerró los ojos un minuto, pensó. Entonces el móvil estalló. BZZZ, BZZZ, BZZZ. Abrió un ojo. Varios mensajes. 3 llamadas perdidas. Más notificaciones llegando cada pocos segundos. Por un instante pensó que le había pasado algo a algún familiar. Entonces llamó Elena. Contestó al momento. Papá. Sonaba distinta. No nerviosa, conmocionada. Elena, ¿qué pasa? Un largo silencio. Luego la oyó llorar. Papá, ¿por qué sale tu cara en todos los telediarios? Se incorporó. ¿Qué? Estás en la tele. ¿De qué hablas? Estabas ayudando a esa gente. Miró hacia la televisión. La cadena local había repetido las imágenes del accidente. Y ahí estaba él, de pie junto al autobús, con la nieve soplando sobre la carretera, con pinta de más viejo de lo que se sentía. Y, la verdad, se sentía bastante viejo. La cadena repitió el vídeo, luego otro ángulo, y otro más. Al parecer la historia se había convertido en una de las noticias navideñas más comentadas de la noche. Elena, dijo despacio. Todos están bien. Eso es lo que importa. Pero ella no hablaba del accidente. Notó que había pasado algo más. Entonces preguntó. ¿Por qué no me dijiste dónde estabas? Casi se rió. No porque tuviera gracia, sino porque 6 horas antes ella le había dicho exactamente dónde no debía estar. No pensé que importara. Esa respuesta golpeó más fuerte de lo que pretendía. El silencio volvió a llenar la línea. Por fin ella susurró.
Papá, y se quedó callada, como si no supiera qué decir después. Al final se despidió. Sin disculpa. Sin explicación. Solo confusión. La llamada terminó de forma incómoda. Dejó el móvil. 2 minutos después volvió a sonar. Era Pilar, su exmujer. Se quedó mirando la pantalla antes de contestar. Hola, David. Sonaba incómoda, algo raro en ella. Pilar rara vez sonaba incómoda. Acabo de ver las noticias. Vale. ¿Estás herido? Esa pregunta lo pilló desprevenido. Nada grave. Bien. Luego, silencio. Un silencio largo. Por fin dijo. Elena está muy alterada. Miró hacia la televisión, que repetía las imágenes otra vez. Me lo imagino. Pilar suspiró, el suspiro de alguien que empieza a comprender que un problema no va a desaparecer solo. Dale algo de tiempo. No pensaba hacer otra cosa. Otro silencio. Luego se despidió en voz baja. La llamada terminó. 5 minutos después llamó Ramón. Casi no contesta. Casi. Ganó la curiosidad. David, dijo con una alegría poco natural. Menuda noche, ¿eh? David se recostó. Solo quería decirte que ha sido impresionante. Ahí estaba. El Ramón de siempre. Siempre dispuesto a meterse en cualquier conversación que estuviera pasando. No por malicia, simplemente incapaz de quedarse al margen. Siguió hablando del temporal, de las noticias locales, de lo loco que era todo. Luego. Elena se siente fatal. David no dijo nada. Ramón llenó el silencio. No quería hacerte daño. Nada de nuevo. Porque, lo hubiera querido o no, ya no era ese el problema. Al final se rindió y colgó. Pensó que ahí acabaría todo. No fue así. Ni de lejos. A la mañana siguiente se despertó con decenas de mensajes. Antiguos compañeros de trabajo, vecinos de otros años, gente de la parroquia, personas con las que no hablaba desde hacía años. Todos habían visto la noticia, al parecer. Pasó la mañana contestando mensajes, casi todos variaciones de, me alegro de que estés bien, o, te vi en la tele. Sobre el mediodía algo cambió. Un antiguo compañero le mandó un enlace, ¿has visto esto? Lo abrió. El vídeo no era sobre el rescate, no exactamente. Era un clip corto de la entrevista con la reportera. Solo 20 segundos. 20 segundos que ya tenían miles de reproducciones. La reportera estaba junto a él, cerca de la ambulancia, con la nieve soplando por todas partes. Preguntaba. ¿Tiene familia esperándole esta noche? Apenas recordaba el momento, en ese instante estaba frío, cansado y distraído. Su respuesta había sido sincera, nada más. En el vídeo sonreía, una sonrisa cansada. Luego decía. Esta noche no. La reportera parecía sorprendida. ¿No tiene planes de Navidad? Él negaba con la cabeza. Mi hija me pidió que este año no fuera. Eso era todo. Ese era el clip entero. 20 segundos. Sin rabia, sin reproches, sin amargura. Solo la verdad. Y aún así la gente no dejaba de compartirlo. Los comentarios se acumulaban debajo, miles de ellos. Gente contando sus propias historias, historias de divorcios, historias de hijos distanciados, historias de pasar las fiestas solos. Muchos ni siquiera hablaban del rescate. Hablaban de esa frase. Una frase, una pequeña verdad dolorosa. Por la tarde, las radios locales ya hablaban de ello. Páginas de Facebook del barrio lo compartían. Vecinos comentaban. Gente que nunca había conocido discutía sobre aquello. Todo resultaba surrealista. Lo odiaba. Y aún así, una parte de él entendía por qué resonaba tanto, porque la soledad después de los 50 no es algo de lo que se hable mucho, no con franqueza. Sobre todo entre los hombres. Se habla de fútbol, del tiempo, de política, de operaciones de rodilla. No se suele hablar de quedarse fuera. No directamente.
Sobre las 4, el móvil volvió a vibrar. Un mensaje de Elena. Solo 3 palabras, ¿podemos hablar? Se quedó mirando el mensaje y luego lo dejó. No por enfado, sino porque de verdad no sabía qué decir. Unos minutos después llegó otro mensaje, más largo: papá, acabo de encontrar el álbum de fotos. La última página le encogió el pecho, porque sabía exactamente a cuál se refería. La última hoja, la nota escrita a mano, la que había escrito sentado solo en su cocina. No importa dónde pases la Navidad, siempre serás mi niña. Se quedó varios minutos mirando la pantalla. Entonces llegó otra notificación, esta vez de una periodista local. Quería entrevistarlo, no sobre el rescate, sino sobre su vida, sobre el voluntariado, sobre el hombre detrás de la historia. Y de pronto tuvo la sensación de que aquello no había hecho más que empezar. Lo primero que hizo fue ignorar a la periodista. No para siempre, solo un día, quizá 2. A sus 62 años había aprendido que no todos los teléfonos que suenan merecen respuesta, sobre todo cuando de repente medio pueblo parecía fascinado con su existencia. El rescate en sí no le molestaba. Lo que le incomodaba era la atención. Nunca se había sentido a gusto siendo el centro de nada. Después de toda una vida trabajando en emergencias de suministros, uno aprende que la gente solo se fija en ti cuando algo va mal. Arreglas el problema, te vas a casa. Nadie organiza un desfile porque haya vuelto la luz. Es solo el trabajo. La periodista llamó otra vez al día siguiente, luego mandó un correo, luego dejó otro mensaje de voz. Al final la llamó, sobre todo porque estaba cansado de oír el móvil vibrar. Se llamaba Raquel Beltrán, unos 30 y tantos años, trabajaba para un periódico local de Valladolid. Sonaba profesional, educada, nada sensacionalista. Señor Ortega, gracias por llamar. David, me encantaría hablar con usted. Ya le conté todo a la tele. En realidad no me interesa el accidente. Eso le llamó la atención. ¿Qué le interesa entonces? La gente que no para de mencionarlo. Frunció el ceño. ¿Qué gente? La gente a la que he estado entrevistando. Al parecer, mientras él intentaba desaparecer, Raquel había estado haciendo llamadas. Muchas llamadas, antiguos compañeros, gente de la parroquia, vecinos, personas del centro de acogida, el conductor del autobús, incluso algunos pasajeros del accidente. Y según Raquel, todos contaban historias que él ni recordaba que la gente guardara. Una vecina habló de la vez que le arregló la caldera gratis durante una ola de frío en enero. Un antiguo compañero mencionó un fondo de becas para la escuela de formación profesional del barrio que él había ayudado a mantener en silencio. La directora del centro de acogida le contó a Raquel que llevaba casi 12 años de voluntario allí. ¿12? Sinceramente, ni él se había dado cuenta de que hubiera pasado tanto tiempo. Historia tras historia. Nada heroico. Solo cosas normales, del tipo que la gente hace cuando cree que es más fácil ayudar a alguien que escucharlo sufrir. Raquel quería escribir sobre eso. Él le dijo que no. Ella preguntó por qué. Porque no tiene ninguna importancia. Ella se rió. La verdad, creo que es justo por eso que importa. Esa respuesta le molestó porque sonaba más lista que la suya. Acabaron hablando casi 40 minutos. Después se sintió extrañamente agotado, como si hubiera pasado la tarde defendiéndose de cumplidos. Unos días después, el artículo se publicó en Internet y luego en papel. Esperaba un puñado de lectores. En vez de eso se difundió incluso más rápido que la historia del rescate. Al parecer, a la gente le gustan las historias de viejos que se limitan a hacer lo suyo. ¿Quién lo iba a decir? Mientras tanto, la vida seguía volviéndose rara. Elena le escribía todos los días. No constantemente, solo mensajes pequeños, preguntando por la rodilla, por la mano, intentando iniciar conversaciones. Él contestaba con educación. Pero algo había cambiado. No por venganza, no porque quisiera castigarla. Simplemente ya no sentía la misma urgencia. Durante años había sido él quien llamaba, quien hacía planes, quien preguntaba cómo estaba. Ahora había dejado de hacerlo. Y, por primera vez, ella pareció notarlo.
Una tarde llamó mientras él arreglaba una estantería rota en el garaje. Hola, papá. Hola, ¿estás liado? Un poco. Una pausa. ¿Podemos comer juntos algún día? Apretó un tornillo. Quizá. La palabra los sorprendió a los dos. Elena no estaba acostumbrada a oír, quizá, de su padre. Durante años, su respuesta siempre había sido, sí. Notó que ella procesaba aquello. No enfadada, solo confundida. Al final colgaron. Sin discusión, sin gran momento, solo la realidad. Unos días después salió otra noticia. Esta no era sobre él. Bueno, no del todo. Una cadena local entrevistó a varias personas relacionadas con la historia del rescate. De alguna manera Ramón acabó saliendo en el reportaje. Aquello no sorprendió del todo, Ramón tenía un talento especial para encontrar cámaras. Ese hombre podría localizar a un equipo de televisión en medio de un campo de cebada. Durante la entrevista lo describió como un gran amigo de la familia. Luego habló de lo unidos que estaban todos, de lo importante que era la familia, las frases de siempre. El problema no fue lo que dijo. El problema fue lo que pasó después. Elena estaba cerca. La reportera le hizo una pregunta sencilla. ¿Su padre siempre ha hecho este tipo de voluntariado? Nada peligroso, nada polémico. Pero Elena dudó un instante. Una duda minúscula. La mayoría de los espectadores probablemente ni la notaron. Raquel Beltrán, no. Internet, tampoco. En cuestión de horas la gente empezó a atar cabos. No de forma agresiva, no como un linchamiento digital, solo de forma natural. Si todos estaban tan unidos, ¿por qué David había pasado la Nochebuena solo? La pregunta seguía apareciendo. Nadie tenía una buena respuesta, y menos Elena. Y menos Ramón. Por primera vez, Ramón pareció incómodo. A David no le gustó verlo así. O al menos cree que no le gustó. La verdad es más complicada. Una parte de él se sentía culpable viendo cómo se destapaba todo. Otra parte recordaba estar solo en su cocina mientras el resto celebraba la Navidad. Los seres humanos no siempre son nobles. A veces somos las dos cosas a la vez. Una semana después de Año Nuevo, Raquel volvió a llamar. Esto no te va a gustar. ¿Entonces para qué llamas? Ella se rió. Porque te van a homenajear. Casi cuelga. No. Sí. No. Debe. Suspiró. ¿Ahora qué? El ayuntamiento organizaba un acto de reconocimiento a la comunidad, voluntarios locales, servicios de emergencia, profesores, gente que había ayudado durante las fiestas. Al parecer su nombre estaba en la lista. Intentó rechazarlo 2 veces, quizá 3. El ayuntamiento se negó a aceptarlo, lo cual le pareció injusto. Para entonces ya había aprendido algo importante: cuando suficiente gente decide que eres un héroe, tu opinión deja de importar. La invitación formal llegó por correo la semana siguiente. La dejó a un lado, se olvidó de ella. Luego Raquel volvió a llamar. Deberías ir. ¿Por qué? Porque acabo de enterarme de algo interesante. Se frotó la frente. ¿Qué? Una pausa. Luego dijo. La Asociación de Empresarios de Ramón patrocina una de las mesas del acto. David se quedó callado. Vale. Elena y su familia probablemente estarán ahí. La habitación pareció encogerse. No por nervios, sino porque conocía la vida lo suficiente como para saber qué venía después. Tarde o temprano, todas las conversaciones pendientes acaban cobrándose su precio. Y después de Navidad quedaban muchas conversaciones pendientes. El acto estaba programado para el primer fin de semana de febrero, apenas 3 semanas después. Ni Elena ni él sabían qué pasaría cuando se volvieran a ver. Pero por primera vez desde Nochebuena, David se descubrió sin poder dormir, porque algo le decía que la parte más difícil de la historia todavía no había pasado. Para cuando llegó febrero, la rodilla se le había curado casi del todo. Casi. Todavía se lo recordaba cada mañana al levantarse. Hacerse mayor es curioso así,
Dejas de medir el tiempo por el calendario y empiezas a medirlo por qué parte del cuerpo te duele al salir de la cama. El acto de reconocimiento a la comunidad estaba programado para un sábado por la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Estuvo a punto de no ir, 2 veces. La invitación se quedó en la encimera de la cocina casi 2 semanas. Cada vez que pasaba por delante encontraba una excusa nueva, demasiada atención, demasiada gente, demasiado incómodo, demasiado innecesario. Pero al final se quedó sin excusas. Sobre las 5 de la tarde se puso una americana azul marino que no se ponía desde hacía años. Las mangas le apretaban más de lo que recordaba. O quizá era él quien estaba más ancho de lo que recordaba. Pudo ser cualquiera de las dos cosas. Condujo hasta el centro y aparcó al otro lado de la calle. El aire de febrero pinchaba. Dentro, el vestíbulo bullía de conversaciones, concejales, profesores, grupos de voluntariado, policías, bomberos, familias, gente estrechando manos y fingiendo no mirar las etiquetas con los nombres. Su peor pesadilla. Una voluntaria le entregó un programa. Enhorabuena, señor Ortega. Sonrió con educación. Gracias. Y de inmediato buscó la mesa de café más cercana. Algunas costumbres nunca mueren. Estaba sirviéndose una taza cuando los vio. Elena, Ramón, Pilar, los niños, de pie cerca de una de las mesas patrocinadoras. Por un momento nadie se movió. La distancia entre ellos no llegaría a los 10 metros. Y aún así parecía mucho más. Elena lo vio primero. Su expresión cambió al instante, nerviosa, esperanzada, culpable, todo a la vez. Él levantó una mano, un gesto pequeño, nada dramático. Ella le devolvió el saludo. Ramón asintió con la cabeza. Pilar esbozó una sonrisa tímida. Luego la multitud se movió y le tapó la vista. Una parte de él se sintió aliviada. El acto empezó poco después. Un presentador de televisión local ejercía de maestro de ceremonias. Se entregaron distintos reconocimientos, profesores, entrenadores de equipos de barrio, familias de acogida, gente que de verdad se lo merecía. David pasó la mayor parte de la velada esperando que se saltaran su categoría. No hubo suerte. Al final el presentador subió al escenario con una tarjeta en la mano. Nuestro siguiente homenajeado es alguien que le recordó a esta ciudad lo que es el servicio silencioso. Pensó seriamente en salir por una puerta lateral. Demasiado tarde. La pantalla gigante detrás de él se encendió. Aparecieron fotos, él en el centro de acogida, él ayudando en una recogida de fondos para la escuela de formación profesional, él junto al autobús parroquial. El público aplaudió. Quiso que el suelo se lo tragara. El presentador continuó. Durante más de una década ha hecho voluntariado sin buscar reconocimiento. La mayoría no supimos su nombre hasta hace poco. Miró hacia el fondo de la sala. Ninguna salida parecía práctica. 1 minuto después lo llamaron al escenario. El aplauso creció. Odió cada segundo, y de alguna forma, también lo agradeció. Los seres humanos son complicados. Subió las escaleras con cuidado, la rodilla todavía no estaba entusiasmada con los movimientos bruscos. El presentador le estrechó la mano, le hizo unas preguntas sencillas: ¿cuánto tiempo llevaba de voluntario? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué lo motivaba? Fáciles de responder. Luego llegó la pregunta, la que recordaría durante años. El presentador sonrió. David, todos hemos oído hablar del rescate, pero, mirando atrás, ¿cuál fue la parte más difícil de aquella noche? La sala se quedó en silencio. Esperaba dar una respuesta segura, algo sobre el frío, sobre el miedo, algo educado. En vez de eso salió la verdad. Sin planearla, sin ensayarla, solo honesta. Miró al público, luego al suelo, luego otra vez arriba. Ayudar a esa gente no fue lo difícil. Los bomberos llegaron rápido. Los sanitarios hicieron su trabajo. Todos colaboraron. Hizo una pausa de unos segundos. Lo difícil fue darme cuenta de que mi hija pensaba que otra persona merecía más mi sitio en la mesa de Nochebuena. Silencio. Silencio absoluto. El tipo de silencio que solo aparece cuando nadie sabe qué hacer con lo que acaba de oír. No había levantado la voz.
No había culpado a nadie. Ni siquiera había dicho nombres. Y aún así, todos lo entendieron, incluida Elena. La vio de inmediato, las manos tapándole la boca, las lágrimas cayendo por su cara. No un llanto dramático. El llanto callado. El doloroso. El que la gente intenta esconder desesperadamente. Por un momento se arrepintió de haberlo dicho. No porque no fuera verdad, sino porque la verdad pesa. Y una vez que la sueltas al mundo, ya no puedes recogerla. El presentador se quedó desconcertado. Luego, para su mérito, lo manejó de maravilla. Simplemente asintió. Gracias por su sinceridad. Nada más. Sin seguir preguntando, sin intentar crear un momento de televisión. El público aplaudió despacio al principio, luego más fuerte. No por el comentario, sino por la honestidad detrás de él. El resto de la ceremonia pasó como una nube borrosa. Cuando terminó, la gente se le acercaba desde todas direcciones, apretones de manos, fotos, conversaciones, más atención de la que había recibido en los últimos 10 años juntos. Al final logró escabullirse hacia el vestíbulo. Estaba a mitad de camino de la salida cuando oyó: «Papá». Se detuvo. Elena estaba detrás de él, sola. Por un segundo ninguno de los dos habló. Luego ella lo abrazó, del mismo modo que lo hacía de pequeña, del mismo modo que no lo hacía desde hacía años. Él le devolvió el abrazo, porque, a pesar de todo, seguía siendo su hija. Cuando ella se apartó, tenía los ojos rojos. «Lo siento muchísimo». Sin excusas, sin explicaciones, sin mencionar a Ramón ni a su madre. Solo 4 palabras. La sinceridad golpeó más fuerte que cualquier discurso. Asintió. «Gracias». Ella pareció confundida. «¿Eso es todo?» Él sonrió con tristeza. «¿Qué más hay?» «Más lágrimas». «¿Podemos arreglar esto?» Lo pensó de verdad, más tiempo del que ella esperaba. Al final respondió: «Quizá». La misma palabra que le había dado semanas atrás. Quizá. Ni no, ni sí. Quizá. Porque el perdón puede llegar rápido, la confianza normalmente no. Elena lo entendió de inmediato, se le notaba en la cara. Por una vez no estaba pidiendo una reparación instantánea. Sabía que habría trabajo por delante. Trabajo de verdad, del que exigen las relaciones. Hablaron otros 15 minutos, con calma, con sinceridad. Sin peleas, sin milagros, solo un comienzo. Cuando por fin se despidieron, David se fijó en que Ramón estaba al otro lado del vestíbulo. No se acercó, no interrumpió, no intentó explicarse. Por primera vez desde que lo conocía, pareció entender que no toda situación necesitaba su voz. Y, curiosamente, puede que aquella fuera la cosa más sensata que había hecho jamás. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, la nieve caía entre las farolas, igual que la noche de Nochebuena. Solo que esta vez algo era distinto. La historia no había terminado, pero por fin había cambiado de rumbo. A la gente le gustan los finales limpios. Lo entiendo. Los finales limpios se sienten bien, alguien pide perdón, otra persona perdona, todos se abrazan. Salen los créditos. La vida real casi nunca es así de ordenada. Después del acto de reconocimiento, Elena y David no se convirtieron de golpe en la hija y el padre perfectos. Ella no empezó a venir todos los domingos con galletas recién hechas. Él no fingió que la Navidad no había pasado. Avanzaron despacio, con cuidado, como 2 personas cruzando hielo fino. La primera semana después del acto, ella llamó 2 veces. Él contestó ambas. Hablaron de cosas normales, los niños, su trabajo, su rodilla, el tiempo, nada pesado. La segunda semana ella preguntó si podía llevar a Mateo y a Sofía a comer a su casa. Él dijo que sí. Luego se pasó toda la mañana limpiando una casa que ya estaba limpia. Pasó el aspirador 2 veces, limpió las encimeras, compró zumos, compró las galletitas que le gustaban a Sofía. A las 11:30 Elena le escribió: «Mateo tiene tos. ¿Podemos dejarlo para otro día?» Se quedó mirando ese mensaje más tiempo del debido. Las viejas costumbres volvieron rápido, la vieja decepción, las viejas excusas,
La vieja voz en la cabeza diciendo, no hagas un drama de esto. Pero esta vez no contestó enseguida. Esperó, se hizo un café, se sentó, y luego escribió, vale, dime cuando tengáis otro día. Eso fue todo. Sin culpa, sin dulzura de más, sin fingir que no estaba decepcionado. Solo un límite. Pequeño, pero suyo. En los meses siguientes hizo varios cambios. Cambios discretos, prácticos, del tipo que nadie ve hasta que importan. Se reunió con su abogada, una mujer tranquila llamada Dolores Paredes, cuyo despacho olía a café y a tinta de impresora. Repasaron su testamento, sus poderes notariales, sus designaciones de beneficiarios, todo lo que llevaba años posponiendo. Dolores le hizo preguntas cuidadosas. ¿Está haciendo estos cambios por rabia? Él lo agradeció. No, dijo. Por claridad. Ella asintió, la respuesta pareció satisfacerla. No dejó a Elena fuera de todo. Eso habría sido cruel, y honestamente no era lo que quería. Pero cambió cosas. Una parte de su patrimonio seguiría siendo para ella. Otra parte iría para Mateo y Sofía, en un fondo para sus estudios. Y otra parte iría al centro de acogida y al fondo de becas de formación profesional del barrio. Durante años había tratado a su familia como la única prueba de que su vida importaba. Ese había sido su error. Si importaban, por supuesto que sí. Pero no eran los únicos. Un mes después, Elena le pidió ayuda para la entrada de un coche. No era mucho dinero, pero sí suficiente. En otros tiempos habría dicho que sí antes de que ella terminara de preguntar. Esta vez hizo preguntas. ¿Qué pasó con el dinero que Mark y tú teníais ahorrado? Ella suspiró. Ramón nos sugirió meterlo en aquel negocio de alquiler de pisos. Ahí estaba, Ramón otra vez. Cerró los ojos un segundo. No por rabia, sino por cansancio. Elena, no puedo hacer eso. Silencio. Entonces no puedes. No. Otro silencio. ¿Es por lo de la Navidad? No, dijo. Es porque estoy jubilado y necesito dejar de resolver problemas que no he creado. Aquello caló. Lo notó. Ella no discutió, solo susurró. Vale. Esperaba resentimiento. Quizá lo hubo. Pero una semana después ella volvió a llamar, no por dinero, solo para hablar. Esa fue la primera señal de verdad de que las cosas podían cambiar. La primavera llegó despacio ese año. La nieve se derritió por los bordes de la entrada. Los pájaros volvieron al comedero. Las rodillas todavía le dolían cuando llovía, pero dejó de quejarse, casi del todo. Siguió con el voluntariado. El centro de acogida volvió a su ritmo habitual, campañas de alimentos, jornadas de reparaciones, ayuda con papeleo para quienes no sabían por dónde empezar. Una tarde vio entrar por la puerta una cara conocida. Carmen Rojas, 78 años, una de las mujeres del autobús aquella Nochebuena. Pelo blanco, mirada afilada y una postura que decía que se había pasado la vida negándose a que la compadecieran. Lo señaló con el dedo. Tú. Miró detrás de él. ¿Yo? No te hagas el gracioso. Eres el que me decía que no pidiera perdón por caminar despacio. Él se rió. Es que se disculpaba usted demasiado. Desde entonces empezó a pasarse por el centro todos los jueves. No porque necesitara ayuda, sino porque quería ayudar ella. Organizaba los abrigos donados con la seriedad de una operación militar. Si alguien colocaba manoplas de niño en el cesto de adultos, Carmen lo corregía como si hubiera cometido un delito federal. Le cayó bien de inmediato. Elena la conoció una vez. Resultó incómodo al principio. Luego Carmen le estrechó la mano y le dijo. Su padre es un cabezota, pero útil. Elena se rió. David también. Esa risa se sintió como una pequeña reparación. No completa, pero suficiente para notarse. A principios del verano, Elena y él cenaban juntos una vez al mes. Solo los dos, sin Ramón, sin Pilar, sin presión. A veces hablaban de recuerdos antiguos, a veces de lo que había salido mal. Las primeras conversaciones fueron incómodas.
Una noche, cenando en un bar de toda la vida cerca de Delicias, ella admitió: creo que me esforzaba tanto en no disgustar a mamá que se me olvidó que te estaba haciendo daño a ti. Él cortó un trozo de su plato. Suena bastante acertado. Ella hizo una mueca. Él no lo suavizó. No porque quisiera hacerle daño, sino porque la verdad, aunque se diga con cariño, sigue teniendo derecho a ser verdad. Ella asintió. Supo que, por el momento, era suficiente. En agosto llegó una carta del gobierno. Al principio pensó que era propaganda. Luego Raquel llamó y le dijo que no lo era. Al parecer, el ayuntamiento había presentado su candidatura. Premio Nacional al Voluntariado Senior. La ceremonia sería en Madrid, un acto formal. Un invitado permitido. Sabía lo que todos esperaban. Incluso Elena lo esperaba. No lo preguntó directamente, pero él notó la esperanza en su voz cuando le contó lo de la invitación. «Qué bien, papá». «Sí. Raro, pero bien». «¿Sabes ya a quién vas a llevar?» Ahí estaba, la pregunta. Miró hacia su patio trasero, hacia el comedero de pájaros, hacia la silla vacía donde su antiguo perro solía echarse la siesta. Entonces dijo: «Sí, lo sé». Una pausa. No enfadada, solo callada. «Voy a llevar a Carmen». Otra pausa. Entonces Elena lo sorprendió. «Eso está bien, papá». Pudo notar la tristeza, pero también la comprensión. Debería estar ella ahí. Y ese fue el momento en que David supo que quizá, algún día, todo saldría bien entre ellos. No porque ella hubiera conseguido lo que quería, sino porque aceptó lo que no consiguió. La ceremonia en Madrid resultó más bonita de lo que esperaba. Carmen llevaba un vestido azul y se quejó del aparcamiento durante 20 minutos. Durante el acto, cuando dijeron su nombre, ella le apretó el brazo. «No te tropieces. Gracias por el apoyo. Cuando quieras». Subió al escenario con la rodilla dolorida, la cintura más ancha que a los 40, y un corazón que por fin había dejado de perseguir el tipo de aprobación equivocado. Después, Carmen y él cenaron en un pequeño restaurante cerca de la Latina. Ella pidió tarta. Él pidió un café. Hablaron de cosas normales, el tiempo, la familia, los malos conductores, la sopa buena. En el trayecto de vuelta a Valladolid, el móvil vibró. Un mensaje de Elena: «Orgullosa de ti, papá». Sonrió, luego guardó el teléfono. No porque no le importara, sino porque por fin sabía que no necesitaba un mensaje de su hija para que aquella noche tuviera sentido. Esa fue la venganza que nunca planeó. Sin gritos, sin ajuste de cuentas público, sin cenas navideñas arruinadas. Solo un hombre mayor aprendiendo que el amor no debería exigir súplicas. Todavía quiere a su hija. Siempre la querrá. Pero ya no confunde ser necesitado con ser valorado. Y ya no guarda un sitio para quienes solo recuerdan el suyo cuando hay cámaras delante. A veces la familia olvida tu valor hasta que unos desconocidos se lo recuerdan. Si alguna vez te han hecho sentir invisible las personas a las que les diste tu vida, quiero que sepas esto: sigues importando.